Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y Lauren, tuvimos que interrumpirte. Estabas diciendo algo en la programación de ayer, pero dijiste algo que yo creo que es muy importante. Bueno, lo conectaremos con Romanos 8:13 porque allí estábamos hablando de la renovación de la mente, vivir libres del pecado. Y señalé en Romanos 8:13, donde Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el agente de hacer morir el pecado tiene que ser el Espíritu. No puede ser la intervención. No es lo que hacemos, es lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces la pregunta tiene que responderse. La pregunta que los creyentes tienen que comprender y responder es ¿qué es lo que causa que el Espíritu Santo obre a mi favor? Pablo declara que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad física y espiritualmente. Entonces, una vez más, ¿qué causa que el Espíritu Santo obre a mi favor? El Espíritu Santo es el único agente de renovación de la Escritura. El ser humano no es el agente de renovación, el Espíritu Santo es el agente de renovación. Entonces, ¿qué hace que el Espíritu Santo obre a mi favor? Esa pregunta tiene que responderse. Si la respondemos, entonces podemos tener la seguridad de su ayuda. Bien, haz la pregunta otra vez. ¿Qué hace que el Espíritu Santo obre en mi ser, liberándome de los tentáculos del pecado? Es la fe de la persona en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que es el medio y la manera como Dios obra. ¿Eso es todo? Solamente. ¿Yo no tengo que ayunar 21 No. días? ¿Yo no tengo que confesarme 3 meses? No. ¿Yo no tengo que memorizarme 10,000 escrituras? No. ¿No puedo reclamar alguna acción para poder sentirme bien? Fuera de... La fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Usted hace eso haciendo la cruz de Cristo el blanco de su fe. Miren, el reto en la iglesia moderna hoy ha sido, por lo menos en mis estudios de estas cosas, es que están buscando cosas observables, así que están tomando acciones, no están viendo el corazón del problema. Y ese es el problema. El pecado está en el corazón. El pecado tiene que ser lidiado espiritualmente. El pecado tiene que entenderse como una fuerza de corrupción. Eso no es lo que están viendo. Están viendo las acciones externas de la persona, modificando esas acciones a través de cambios de comportamiento. No cambiará lo que está en el interior. No cambia el corazón. De eso estamos hablando, de la renovación del entendimiento que el hermano Loren mencionó anteriormente. Tiene que ver con el entendimiento de que se profundiza en el interior. Esto viene a penetrarse en nuestro ser. Y podemos tener la fuente del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, deshaciéndonos del pecado. O si ponemos estas leyes o mandamientos delante de nosotros, eso de hecho va a fortalecer a la naturaleza pecaminosa, vivirá, reinará y gobernará, causando que el pecado sea peor. No lo removerá, sino que lo hará peor, nos corromperá. Una de las maneras como hemos cometido grandes errores, nosotros los pentecostales, hasta que el Señor nos ayudó a ver las cosas mejor, pensando que una persona no tenía el Espíritu Santo a menos de que hablasen en otras lenguas, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, creemos en hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas casi todos los días de mi vida. Pero eso es un pensamiento equivocado. Correcto. El creer que no entiende. En el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra Correcto. a ese corazón y esa vida. Ahora, ese no es el bautismo con el Espíritu Santo, esa es la regeneración del Espíritu Santo que regenera al creyente y es algo maravilloso. Pero desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo quiere obrar en el corazón de aquella persona que recibe y darle victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él quiere hacer eso. Y Él lo hará si se le da la oportunidad. Él lo hará. Pero Correcto. si nosotros decimos no, usted no puede,
la victoria está en que sea bautizado con el Espíritu y hable en otras lenguas, tan maravilloso como es eso, esa no es la victoria, la que Dios da, ¿no? Y eso Así es, pues correcto. mantiene a millones trabajando en pecado e iniquidad cuando pudieron haber tenido victoria todo el tiempo. Así es. Regresamos a la idea que presentamos desde hace mucho. Estamos hablando de actos de pecado que no pueden cambiar por actividades de bondad, porque es la naturaleza pecaminosa, el principio de pecado, que fue destruido, que quedó inoperativo en la cruz. Pero si no entendemos cómo es que esa naturaleza pecaminosa puede revivir, podemos encontrarnos rápidamente después de eso como creyentes con buenas intenciones, fallando y quedando mal, pensando que teníamos algo y no teníamos Ustedes nada. han pastoreado Pero- iglesias de las asambleas de Dios. Lo que acabo de decir, tal vez no de la mejor manera, pero lo que acabo de decir, que las asambleas de Dios o la iglesia cuadrangular diría al respecto. ¿Cualquiera de ustedes o uno de ustedes? Yo creo que el pentecostal clásico se opondría a esa declaración y diría que la santificación es producida por el bautismo del Espíritu Santo. Siento que eso sería el pensamiento prevaleciente, pero yo sí creo, yo estuve en una conferencia la semana pasada, una iglesia pentecostal de la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios y la Iglesia de las Asambleas de Dios e independientes estuvieron presentes y mucha gente me dijo que ellos realmente sintonizan y ven la cadena y ellos saben que la cruz es la respuesta para lo que necesitan y que por primera vez en su caminar tiene sentido escuchar el mensaje de la cruz. Alabado Dios. Y que aunque va en contra de lo que a ellos se les ha enseñado tradicionalmente, que era lo que a mí se me había enseñado, creciendo con respecto a la santificación, hay mucha gente que está despertándose a este mensaje y entendiendo este mensaje por causa de esta cadena. Así que... Bueno, yo iba a hacer esa pregunta. ¿Tuviste algún tipo de rechazo? no tuve crítica esta semana pasada en lo absoluto, nada más que, bueno, más que comentarios positivos de líderes denominacionales y de pastores, muy positivo en ese grupo en particular de personas con respecto a esta cadena. Mucha gente está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Un supervisor de un estado me dijo específicamente, bueno, entre tú y yo prefiero que nuestros jóvenes fueran a JSBC que a nuestros institutos, y él nombró el instituto en particular, que era de su denominación. Pero en esa conferencia, si puedo interrumpirlo, ¿cuántos predicadores predicarían lo que él acaba de decir? Mira qué interesante, había como uno o dos que realmente... ¿Predicaron lo que él acaba de decir? Sí, así que el es. bautismo con el Espíritu Santo Correcto, no trae victoria sí. sobre el pecado. Y hay un par de personas que están comenzando a tener más denuedo, pero Sí. no... Aún hay oposición. Sí, no es algo claro, pero sí se está No haciendo es- más prevaleciente. Hubieron algunos que lo que dijeron sonaba casi palabra por palabra como lo que decimos nosotros en la cadena, y están escuchando, están viendo, pero bueno, entonces aún tenemos trabajo por hacer. Aún tenemos trabajo Sí. por hacer, pero sí hay personas que están viendo, y la posición a favor de este ministerio, en mi opinión, se ha suavizado mucho más en cuanto a algunas personas que hace 5 años hubieran estado en contra en cuanto a su opinión Sí, de este sí. ministerio, y yo creo que es porque este ministerio es una de las voces pentecostales primordiales del mundo. Y si usted es un pentecostal y usted ve el estado de la iglesia pentecostal en Estados Unidos y en general, y usted dice, bueno, lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué podemos hacer? Tenemos avivamiento, ayunamos y queremos hacer diferentes cosas, pero no está funcionando. Y luego escuchan este mensaje y comienza a tener sentido y dicen, eso es lo que me falta. Entonces lo que pasa, una vez más, el doctor Gray tiene que responder su pregunta, pero es bíblico. Sí. Esto es bíblico, esto no es tradición. Correcto. Y la idea Así de es, que así es. no se puede encontrar en ningún lugar en la Escritura donde el bautismo con el Espíritu Santo sea para santificar Correcto. a un individuo, no está allí. No, se hace en la redención. Yo creo que el mensaje de la cruz es tan importante
Como el mensaje de la Reforma y como el mensaje del Gran Despertar, Oh, sí. como el mensaje de el Pentecostés. Yo creo que es el mensaje de Dios para este tiempo. Y Oíd lo que el Espíritu dice a las así iglesias. es. ¿Ibas a decir algo? Bueno, para contestarle la pregunta, se me viene a la mente, en el mundo pentecostés hay como 3 o 4 tipos de iglesias. Entonces hay una iglesia muy conservadora, típicamente son las más pequeñas, y ellos van a enfatizar más de problemas conservadores, que se trata más de la cruz, y están más dispuestos a confrontar el pecado y tratar con el pecado. Y después hay la iglesia más progresiva, que son el tipo de sensible al buscador. Hay bastantes de ellos. Ese es el modelo dominante en el mundo pentecostés. No van a hablar del pecado. Entonces no necesitan preocuparse de la sangre. No lo van a enfatizar. Probablemente van a enfatizar al Espíritu Santo. Y hay otro nivel, un tercer nivel, que es un nivel más liberal. Ellos ni tratan con estos temas. Ellos van a tratar con la presentación de autoayuda. Entonces, hay diferentes grupos y hay ciertos grupos, hermano Swagger, y son grandes. No van a escucharnos ni ponernos atención porque piensan que estamos en un tema y estamos involucrados en un estudio que no les interesa. Ellos solo quieren Así hablar es. como el mundo, la psicología, hablar como el mundo, autoayuda, ideas propias. Esa es la manera que ellos siguen. Pero la persona que enfatizamos ahora es la gente que cree en la cruz, que realmente es, creen así en la es. Biblia. Bien dicho. Porque hablamos de cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, y sabemos esto. El Espíritu Santo nos lleva la palabra, y la palabra, ejemplo para nosotros, el poder de la cruz. No se puede leer sin ella. Entre más lee la palabra, más estudia la cruz y su vida es cambiada. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora quiero comentarios sobre lo que han dicho sobre estos segmentos de la iglesia. Creo que están en lo cierto. Bueno, en lo que estoy dicen. tratando de explicar es que hay 3 niveles. Hay un conservador, un nivel en medio y un nivel más liberal. Pero usted fue a la conferencia de Hechos 6:4. Yo he estado ahí y yo conozco esa gente. Las he conocido por años. Son las personas conservadoras. Sí. Personas conservadoras predican un mensaje conservador. No cuestionan la inspiración de la Escritura. Y no creen de pintar sus iglesias negras y ser sensible al buscador. No están en ese grupo. Así es. Son conservadores, quieren llamados al altar, quieren servicios fuertes y quieren un énfasis en el poder de la sangre, pero tal vez no enfatizan la santificación. Bueno, sí, yo creo que, una vez más, la iglesia tradicional de las Asambleas de Dios de la que yo salí tenía el énfasis en el bautismo con el Espíritu Santo. Y No me parece que sea el caso ahora. bueno, miren, sí, ese aún es el caso para el grupo conservador para aún es el caso. La mayoría de Sí, el grupo problema conservador. que estoy viendo es que nuestro mensaje está chocando con el énfasis del Espíritu Santo para la santificación con respecto al bautismo contra salvación. Pero una vez más, creo que podemos progresar si la gente comienza a descubrir verdaderamente la palabra de Dios en las Escrituras. Recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando usted lee de Juan y lee de Pablo, cada vez que ellos utilizan la palabra recibir el Espíritu Santo, tiene que ver con salvación. El problema es que la mentalidad pentecostal dice que eso habla del bautismo. Romanos 8, que acabo de citar, trata casi en general, si no es que todo, lo que tiene que ver con la entrada de la obra del Espíritu en la salvación. El libro de los Hechos enfatiza la obra de la iglesia bajo la inspiración del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer no es negar el bautismo con el Espíritu Santo, sino que queremos educar
el movimiento pentecostal a la verdad que el poder de la redención y la regeneración es donde el Espíritu Santo inmediatamente comienza su obra, y si nosotros le enseñamos al pueblo que Él está allí y listo para hacer la obra y necesitan el objeto correcto de fe, podemos acoplar eso con el bautismo, con el Espíritu Santo, y entonces tener el mensaje completo del Evangelio. Creo que eso es a lo que Dios está llamando a la iglesia pentecostal. Uno de los predicadores principales, un pastor de una iglesia prominente en Luisiana, estaba yo escuchando su mensaje y él dijo varias cosas sobre las respuestas que buscamos se encuentran en la cruz, hablando acerca de la obra consumada del Calvario y, bueno, realmente estaba enfatizando eso por encima de cualquier otra cosa en el ambiente de que sentí que su mensaje hubiera sido muy bien recibido en nuestra iglesia y yo creo que él estaba justo en línea. Así que yo creo que cuando John Bueno vino a nuestra iglesia, John Bueno es un director de las misiones del exterior, muy bien amado y respetado, fundador de Cuidado de Niños de Latinoamérica. Él me dijo: yo estoy muy agradecido por tu voz para el movimiento. Y bromeando yo le dije: hermano, bueno, yo no creo que nadie me esté escuchando a mí. Y él me dijo: no, la gente está escuchándote. Está escuchando al doctor Gray, están viendo la cadena. Él dijo: está haciendo un impacto en las asambleas de Dios. Y ese fue su análisis. Él vive en Springfield. Y bueno, han habido muchos pastores en esa conferencia. Él vino y me dijo básicamente eso mismo. Así que mucha gente, creo yo, que se está dando cuenta de que han estado equivocados y que tenemos que hacerlo de la manera correcta si vamos a continuar en las cosas que Dios quiere para nosotros como movimiento pentecostal. Necesitamos, diciéndolo de una manera como el hermano Larson lo dice, y me gusta decirlo a mí, no podemos hacer lo secundario lo primario y lo primario lo secundario. Tenemos que tener la cruz primero y luego la paloma como nuestro logotipo aquí, la cruz y la paloma. Mucha gente, creo yo, en estas denominaciones, creo que están despertando a eso, pero sí, aún es el enfoque principal de esa conferencia en particular, muchas conferencias, es el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo, porque la iglesia pentecostal no solo en lo general no predica la cruz, pero no predica en el Pentecostés. Entonces, cuando no se predica la cruz, no se predica el Pentecostés, ¿qué se está predicando? Entonces, como un predicador lo dice, todo se trata de dinero y gente en la audiencia y cuánto dinero está entrando, y solamente tratan de llenar un edificio. Entonces, solo plantar las iglesias, ese movimiento de estos últimos 10, 15 años, se ha tratado de números, están creciendo numéricamente, están creciendo en la ofrenda. Y cuando uno predica la cruz y la gente recibe salvación y es discipulada y bautizada en el Espíritu Santo, debe haber un crecimiento numérico, porque cualquier pentecostal debe estar testificando y contándole a la gente de Jesús. Por eso que somos pentecostales. Pero sabemos que los números no son lo más importante, pero el enfoque de la iglesia moderna ha sido los números, el crecimiento numérico, más ingreso, y luego tomar todo eso y tratar de mejorar al mundo ahora, donde estamos a través de programas sociales, a través de cómo afectar a la comunidad y diferentes maneras prácticas que son importantes, y no estoy denigrando nada de eso, pero el énfasis ha sido las cosas del mundo y no la eternidad, ni predicar el evangelio, ni hacer que la gente reciba a Cristo, ni que llegue al cielo. Así que no voy a decir que la mayoría de las asambleas de Dios, esa membresía conservadora, está al tanto con el mensaje de la cruz, pero sí quiero decir confiadamente que yo siento como que hay un porcentaje mucho más alto hoy de lo que había hace 5 años o aún hace 2 años. Lo he visto mucho. He visto que mucha gente, cuando yo llegué aquí, por ejemplo, me conocían a mí, no que yo haya sido algún tipo de predicador muy conocido, me conocían a mí. Mire, yo trabajaba en una universidad, conocía a mucha gente, y me decían: bueno, voy a comenzar a sintonizar cuando estén en el programa, así que han escuchado el estudio en la palabra, han escuchado el mensaje de la cruz, y está comenzando a hacer impacto. Mi madre, por ejemplo, ha sido pentecostal toda su vida. Literalmente, su abuela era una predicadora de las asambleas de Dios en los 40s y 50s,
Y mi madre, ella misma me ha dicho, yo he aprendido tanto en los últimos 2 años y medio, después de haber visto los programas al estar allí en el ministerio, y ella tiene 70 años de edad. Ella es un ejemplo de una persona, bueno, de mucha gente que está en el mismo tipo en la misma situación en la que ella está, porque mucha gente se da cuenta de que lo que estamos haciendo no ha funcionado. No ha Sí. funcionado. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia? Miren, yo platiqué con el ex asistente superintendente de las Asambleas de Dios personalmente la semana pasada. Le dije, ¿qué piensa usted de lo que estamos haciendo? ¿Qué piensa usted que yo sea un ministro de las Asambleas de Dios y que esté aquí? ¿Qué piensa? Él está 100% de acuerdo con lo que estamos haciendo, con lo que estamos predicando, con lo teológico. Le dije yo, muy bien, bueno, usted tiene que hacer que la gente que actualmente está en el poder en Springfield que se una a todo esto. Permítanme sugerirles algo. Tuvimos al doctor William Federer aquí la semana pasada, de cuando estamos grabando esto, y él vino el lunes. Yo no estuve aquí, estuve fuera predicando, pero él vino el lunes al mensaje de la cruz. Y siendo un historiador como él lo es, yo le pregunté, le dije, ¿puede decirme a lo largo de la historia cristiana qué es lo que unió a los cristianos en Estados Unidos? Si es que ellos han sido unidos, no que haya sucedido, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron sus elementos que unieron a la iglesia? Y él dijo, cuando el rey comenzó a infringir todos los derechos de todas las diferentes iglesias que se habían establecido en Estados Unidos, las iglesias se reunieron para pelear contra el rey. Y yo voy a sugerirles... Se refiere al rey de Inglaterra. Sí. Solo para que la gente lo exacto. entienda. Sí. Miren, vivimos en un tiempo, en una edad en donde el pecado va a ser tan dominante que aún nuestro propio gobierno va a ser anticristianos en un periodo de tiempo muy corto. La sociedad ya lo es. Esta disforia de género que tenemos ahora mismo en el país y en el sistema educativo demandará que todos enseñen lo que están promoviendo. Y vamos a encontrar en las iglesias un ataque contra la comunión cristiana y contra la creencia cristiana. Yo creo que en las sombras está el mensaje de la cruz que suplirá la necesidad para que las iglesias de todo tipo, no solamente la pentecostal, sino metodista, los Wesleys, los bautistas, el mensaje de la cruz puede darnos al cristiano la fuerza que necesitaremos para pelear contra el mal que existe ahora en nuestro país. Y yo quería escuchar eso de él, porque yo realmente creo que estamos aquí en un tiempo en el que ahora, por causa de SBN, todas las denominaciones, pentecostales y no pentecostales, por igual pueden escuchar el mensaje de cómo vivir para Dios y cómo desarrollar santidad y justicia, y no es a través de obras, sino a través de fe. Y yo creo, hermano Swagger, que Dios lo ha levantado y lo ha establecido para un tiempo como este. Entiendo a lo que te refieres. Estás diciendo que el elemento conservador en las asambleas de Dios, iglesia cuadrangular, pentecostal de santidad, etcétera, etcétera, que hay interés Sí, lo hay. allí. Sí, y hay un deseo allí que ha sido producido como resultado de la presión del gobierno y del pecado en nuestro país para encontrar la respuesta como Y yo nada creo, más. yo creo que se van a dar cuenta los que están enfatizando el bautismo en el Espíritu Santo como medio de la santificación. No funciona. Sí, así es lo Sí, que ellos ya han encontrado. pero- Este próximo año venidero me invitaron a predicar a una ex iglesia metodista, dejaron la iglesia metodista para unirse a la iglesia metodista conservadora, y el pastor sintoniza la cadena. Y él me ha Eso invitado. es Alabado Dios. maravilloso. Se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.